Cornejo, nuestra analista y politóloga, y esta noticia de la proposición del primer ministro de Israel al Premio Nobel de la Paz. Fer, bienvenida. Buenas tardes, Santi. ¿Cómo te va? Bueno, lo anticipabas tú. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se sumó a las peticiones para que Donald Trump sea parte de la nómina de quienes pueden recibir el Premio Nobel de la Paz, que se entrega el 10 de octubre de este mismo año. ¿Quién más lo hizo antes? El presidente de Pakistán. ¿Cuáles son los motivos que respaldan esta proposición? Bueno, por una parte, lo que respalda el presidente de Pakistán es que él habría evitado que escalara el conflicto que se estaba desarrollando ya hace algunos meses entre Pakistán e India, que había pausado en lo que era un potencial conflicto nuclear muy importante que podría haber incluso destruido gran parte de la Tierra. Y por otro lado también lo que dice Benjamín Netanyahu fue ayer en la noche, justamente se juntaron a comer en la Casa Blanca en Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu dice que por todos los esfuerzos que haya realizado por la paz, Donald Trump debería ser premiado con este reconocimiento, con el Premio Nobel de la Paz. Te agrego un factor importante, Santi, porque claramente genera mucha sorpresa que suben el nombre de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz. Por ejemplo, pensando en este ataque que realizó hace alrededor de 2-3 semanas en las 3 bases iraníes que pudieron haber generado que escalar el conflicto, y es un sinfín de políticas que ha impulsado Donald Trump. Recordemos que en 1973 Henry Kissinger se ganó el Premio Nobel de la Paz, el principal artífice de la Operación Cóndor, que fue responsable de muchas de las dictaduras en Latinoamérica. Claro. Luego en 2008 se lo ganó Barack Obama, quien mandató a hacer un ataque a Irak justo en el desarrollo de la guerra entre Afganistán e Irak. Entonces hay antecedentes de mandatarios estadounidenses y de liderazgos estadounidenses que han estado involucrados como actores de guerra que sí se han ganado este premio. Ahí, por supuesto, que quedar bien con Donald Trump respecto a la Academia del Nobel no va a costar demasiado. Lo que parece un poco impactante es que quien manda tropas termina siendo condecorado con este premio cuando desfinancia a Ucrania y simplemente frena con la desfinanciación de Ucrania, con el impacto con Rusia. Pero también te quería preguntar, ¿qué pasó con el viaje del primer ministro de Israel y todas esas acusaciones que tenía en la Corte Penal Internacional? Bueno, él fue declarado culpable en la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. Y claro, hay distintos países donde se puede ejercer esa orden de captura. Claramente en Estados Unidos él está blindado y por eso también logra acceder a ese país, por supuesto tomando todos los resguardos posibles. Pero efectivamente son países que puede visitar, no sé, me imagino que también otro país aliado lo podría hacer sin problema. Incluso pensando en la Argentina, Santi. Ahora, cualquier desperfecto de ese avión que tuviera que aterrizar en México, por ejemplo, ¿qué pasaría? Bueno, ahí se emite una orden de captura internacional inmediatamente. Claro, Son países. es un riesgo que corrió, ¿no? Un riesgo muy alto. Por eso quería preguntártelo como nuestra gran analista de esta situación. ¿Quiénes son, o si se sabe, los otros posibles candidatos? Porque claro, también el nombre pesa, porque alguien que haya hecho mucho más por la paz, pero que no sea conocido, no tiene el mismo impacto, Fer. Claro, justamente. De hecho, estaba haciendo una revisión, Santi, que desde 1973, que fue cuando se premió a Henry Kissinger, han habido distintos reconocimientos que dependen mucho de lo que está pasando claramente a nivel mundial. Por ejemplo, el año pasado se lo ganó un centro que tenía que ver con las libertades de Ucrania, quien dirigía ese centro. Antes lo hizo alguien de Rusia, y así sucesivamente. Está muy acorde con la coyuntura. De hecho, por ejemplo, en un momento también para lograr dar algún tipo de oxigenación al conflicto entre Pakistán e India, que no es algo que pasó solamente este año, sino que tiene una larga data, premiaron en 2011, 2023 y 2014 tanto a un indio como a un pakistaní. Se han buscado distintas estrategias en ese sentido, pero cada cierto tiempo vemos cómo premian a personas que son con una mayor connotación pública. Y si tomamos como referencia que en 2009 se premió a Barack Obama como líder de los Estados Unidos y que tuvo injerencia en lo que fue la guerra entre Afganistán e Irak, podría corresponder
que ahora se premie a alguien también con ese nivel de conocimiento público. ¿Qué pasa con este premio Nobel post-mortem? ¿Podría alguien postular a nuestro Papa Francisco, por ejemplo, que ha hecho mucho en toda su gestión por mantener el orden en el mundo? Me parece, Santi, que en el caso de Gorbachev, él recibió el conocimiento post-mortem. Sin embargo, hay ciertos reconocimientos que no necesariamente tiene que ser el Nobel de la Paz, sino que hay ciertas menciones que se hacen. Y no solamente siempre es un premio Nobel de la Paz, hay veces que se han entregado hasta 3. Claro, o sea, es estar dentro de la nómina para que pueda colgar ese premio o colocar ese premio en alguna vitrina. A muchos nos suena un poco controversial que alguien que genera la guerra sea quien sea galardonado como alguien que defiende la paz. Totalmente, totalmente. Y en este caso, lo que también estaría ganando sería el relato de sí mismo que tiene Donald Trump como un pacifista, que incluso lo realizó durante su campaña y ha intentado hacer todos los esfuerzos para hacer valer ese relato. Sin embargo, hemos visto que hay acciones contradictorias, porque por una parte efectivamente se logró frenar lo que está ocurriendo entre Irán e Israel. Sin embargo, hay una amenaza latente, porque Donald Trump priorizó tanto llevarse esta especie de condecoración, este reconocimiento por frenar los ataques allá, y finalmente no se logró ningún tipo de negociación de por medio. Irán quiere seguir con el desarrollo de armas nucleares, Israel dice que si hacen algún tipo de desarrollo de todo lo que era esta iniciativa, van a volver a atacar, lo respalda Donald Trump. Entonces finalmente no es un relato que sea tan congruente, claro, respecto de lo que procesa y lo que está pasando en la práctica. Según cada uno interpretará si haber destruido donde se generaba el uranio enriquecido es evitar la posibilidad de una guerra nuclear o justamente atacar un lugar donde tampoco estaba comprobado y todavía nadie sabe dónde quedó ese uranio enriquecido. Fer, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ti, Santi, un abrazo. Que sigas bien. Fernanda Cornejo, nuestra analista internacional, politóloga, hablándonos sobre la posibilidad de Donald Trump siendo mencionado por el primer ministro de Israel como candidato al Premio Nobel de la Paz que se entregaría en octubre de este año.